Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hice? ¿Cómo vamos? A ver. El Ministerio de Salud del Perú, MINSA, está pasando algunos serios problemas. No de ahora, ya muchísimos años atrás. Está originando una discriminación terrible, terrible. Por más que nosotros estamos con la CONTAP trabajando, no de ahora, muchísimos años atrás, para que se pueda terminar esta discriminación. Pero no se quiere comprender. Y lamentablemente esta discriminación continúa. Son más de 30 años. Nos han dicho de todo. Nos están enfrentando con todo. Y eso la verdad es que me llama poderosamente la atención de que por más de una pandemia, la cantidad de muertos que ha habido, no se quiere entender. Y nos llevan a una negociación colectiva que no llega a ningún lado. ¿Cómo se soluciona este problema? ¿No? Y de pasada se discrimina al técnico no solamente en el mismo ministerio, sino la misma sociedad ya empieza a tener una discriminación contra nuestro grupo ocupacional por el hecho de que los estamos defendiendo. Básicamente, nosotros somos parte del equipo y ya más de, ¿no es cierto?, 30 años no nos quieren reconocer como parte del equipo, aún siendo parte del equipo. Somos titulados de institutos superiores tecnológicos con la ley 25333 que nos reconoce como profesionales en el tercer equipo y agrupados en la ley especial meritocrática del técnico asistencial 28561 que la CONTAP logró un 23 de junio del 2005 con Juan Manrique Salas como secretario general, que fue despedido. Lo que la CONTAP ha pasado, la verdad que no creo que ni en las peores pesadillas, ¿no? Ni al SUTEP le ha pasado eso, no le ha pasado a ninguna organización. Despedir a sus dirigentes y desaparecer toda una organización, y a nadie le interesa. A nadie. Acá no habían compañeros, compañerismo, luchadores sociales. A nadie le interesó lo que estaba pasando. Y si se despedía o se desaparecía, no les importó. Todo lo contrario. Las organizaciones sindicales en aquel momento empezaron a decir de que ellos habían logrado la ley. Todo lo contrario. Trabajaron una reglamentación, muy mala, donde nos dejaron de ayudantes. Y eso no tiene ningún sentido, porque ayudantes es un auxiliar, no un profesional. No, eso no les importó, para nada. Todo lo contrario. Más bien se han sentido orgullosos, ¿no? El salir, el decir que estaban haciendo algo por nosotros, cuando nunca han hecho absolutamente nada. Y con los años, la vergüenza de la frescura
que no son capaces, ¿no es cierto?, de arreglar su mal reglamento, sino que ahora se han unido aquellos que han hecho daño, aquellos que han sido opositores, aquellos que no querían al técnico organizado, profesionalizado, ¿no? Aquellos que es que no les conviene que el técnico se organice. Y si no les conviene, ¿por qué no luchan? O por qué no plantean, o por qué no señalan una lucha concerniente a nuestras necesidades reales y verdaderas, ¿no? Solamente preocuparse de los profesionales. Yo no digo que no, a las finales todos tienen el derecho a luchar, pero usar al técnico para esa misma situación de carga carteles o años en la misma situación, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No puede ser posible, ¿no? Y ahora lo quieren llevar nuevamente de carga carteles a luchar por los profesionales y sus ascensos. Por eso digo, ¿hasta cuándo? Y para remate tienes al Ministerio de Salud en una negociación colectiva que no es la adecuada, que no es la correcta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es la correcta? Porque la negociación colectiva debería ver en el Ministerio de Salud solamente a los trabajadores del decreto legislativo 1153. Y parece de que hay funcionarios como sindicalistas que creen que o no entienden o quieren perjudicar una negociación colectiva, ¿no?, a los trabajadores y su economía, porque lamentablemente desde la llegada a la negociación colectiva el Ministerio de Salud no ha sabido, por más que le hemos mandado la documentación necesaria, ¿no?, delimitar quiénes representan los llamados sindicatos unidos o los sindicatos mixtos, si lo quieres ver desde otra perspectiva. Claro, no hay ningún sentido en la negociación colectiva, ¿no?, descentralizada del MINSA, que es del equipo médico, se conversen por derechos de trabajadores administrativos. No están en la 1153. Y esto no solamente se hace ilegal, ya que el Ministerio de Salud, no sé por qué situación, acepta, ¿no?, que una negociación colectiva, ¿no es cierto?, que debe ser de asistenciales, sea para grupos ocupacionales que no están en la 1153, y los trabajadores que deberían recibir derechos los pierdan. Y una negociación colectiva de asistenciales termine beneficiando a trabajadores que no son asistenciales, que no pertenecen a la orden 1153, y se lleven una economía, ¿no?, que eso yo no sé cómo lo consideran, pero eso ya está mal, es ilegal, totalmente ilegal. Así es que cuando piden el conteo, ¿no?, supuestamente por la ley de negociación colectiva 31.1, no, bueno, pues, no, piden el conteo y te hacen un conteo de todos los trabajadores. ¿Cómo pueden hacer un conteo de todos los trabajadores? Claro, ¿cómo pueden no respetar, ¿no?, a la negociación colectiva? Claro, porque deberían respetar a la negociación, deberían respetar a la negociación colectiva. ¿Por qué deberían respetar a la negociación colectiva? Porque la negociación colectiva es un aspecto legal. La negociación colectiva es solo para el equipo médico.
cuando tratan a otros trabajadores, les están quitando el presupuesto a quien le corresponde. Ya es ilegal. Y no solo eso, sino que están beneficiando, ¿no?, a los trabajadores que no le corresponden, quitándole un presupuesto que no les corresponde. La 1153 está delimitada al equipo médico, a los 3 grupos ocupacionales del equipo médico. Y eso no es muy difícil comprenderlo. No es muy difícil, ¿no?, comprenderlo. Pero bueno, pues ahí estás viendo cómo hoy el Ministerio de Salud te está discriminando, sin importar absolutamente nada, nuestros derechos. ¿Cómo es posible que se perjudique al profesional técnico tantos años y que se hagan reglas de juego que no las cumplen, ¿no? Porque si el administrativo tiene una negociación colectiva centralizada y tienen organizaciones que la están beneficiando en esa negociación colectiva, ¿por qué aprovecharse de la negociación colectiva descentralizada que solo es para el equipo médico en la 1153? Eso está sucediendo. ¿Cómo se puede corregir todo esto? Y todo esto sucede no porque simplemente no quieren reconocer los derechos del profesional egresado de instituto, no lo quieren hacer. Todo esto sucede porque saben lo que nosotros como organización le hemos señalado al Ministerio de Salud, no solamente al Ministerio de Salud, a la PCM, a Servir, ¿no es cierto?, a los documentos. A los documentos yo no los señalo, ¿no?, para que después no digan que no sabían, que desconocían, que no les avisaron, en qué momento. Y por último, ¿no es cierto?, disculpando la franqueza, así no digamos nada, así no hayamos enviado ningún documento, se supone que los funcionarios, asesores legales, tienen que señalar las reglas del marco legal. Entonces, si es que nadie dice nada, no tiene tampoco nada que ver. Se tienen que regir al marco legal de la 1153. Claro, y si el marco legal de la 1153 señala que la 1153, el presupuesto del equipo médico, ¿por qué incluir trabajadores administrativos que perjudican el derecho y postergan el derecho de un trabajador que esté en la 1153 o que le corresponde los beneficios de la 1153? No sé si me dejo entender, espero que sí. Espero que sí me entiendan claramente. Entonces, esas situaciones que están sucediendo no pueden continuar de esa manera, no deben de continuar de esa manera. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a soportar esta discriminación, no, abuso de autoridad, no, y el uso, miren lo que estoy diciendo, y el uso de sindicatos, ¿no es cierto?, para desfavorecer al egresado de instituto, para intentar negar sus derechos, y no solo eso, sino trabajar que no exista una organización violando los artículos constitucionales, ¿no?, de la libertad sindical y violando los tratados internacionales de la OIT. Claro, no se puede perjudicar a un grupo ocupacional menos de salud, ¿no es cierto?, que viene trabajando sus derechos. No se puede seguir discriminando tantos. Son más de 30 años. Y ya la discriminación es tal que hoy, ¿no?, burlarse del técnico, ¿no?, poner adjetivos calificativos,
¿no? O decir tú no eres profesional sin comprender la real dimensión de un equipo profesional que está conformado por 3 grupos ocupacionales. El primero los médicos, el segundo los enfermeros y otros licenciados, y el tercero nosotros, los egresados de Instituto Tecnológico Superior. Intentar coger nuestra ley, que es de un grupo ocupacional, para ingresar a otros. ¿A dónde vamos? Los técnicos tenemos que ser responsables. Tenemos que compartir los enlaces, las normativas legales. Tenemos que publicar, tenemos que comentar. Para eso son las redes sociales. Lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad defender nuestros derechos. Porque lo que nosotros estamos señalando son derechos. El técnico no puede mezclarse con el auxiliar. El MINSA lo mantiene en una ley antigua con 14 niveles. No le da el 55% que otros sí reciben en la 1153. No le da una escalera homologativa, lo deja por debajo de un auxiliar. Dígame, ¿dónde se ha visto esto? ¿Cuándo ha sucedido? Ahora está pasando, en la actualidad, en este día está sucediendo. ¿Ah? Y por más que nosotros estamos ingresando con una negociación colectiva, no se está respetando la normativa legal. ¿Cómo el MINSA les va a permitir que estas organizaciones, ¿no es cierto?, de sindicatos mixtos presenten una cantidad, se hagan llamar mayoría, cuando en la 1153 no tienen representatividad los trabajadores que no son del equipo médico? Pero eso está sucediendo. Eso está sucediendo. ¿Hasta cuándo esta ilegalidad va a seguir? ¿Quién va a solucionar? ¿Quién va a decirle un momento al MINSA? Ustedes no pueden quitarle el presupuesto a los trabajadores de la 1153 para dárselos a los administrativos porque ellos no están en la 1153. ¿Quién va a corregir? Si los que deben corregir no lo hacen, y nosotros que lo estamos solicitando, que no hace falta ni que lo digamos, no nos hacen caso. Claro. Porque tenemos que quedar en claro que no hace falta que nosotros le tengamos que decir cómo deben ellos cuidar la normativa o el marco legal de la 1153 o a quienes beneficia. Beneficia al equipo médico, no beneficia a administrativos. No es para administrativos. No le pueden quitar derechos, no le pueden quitar economía, ¿no?, a los trabajadores del equipo médico para dárselo a administrativos. Eso no tiene ningún sentido, pero eso está pasando, ¿no? O sea, el Estado de Derecho está siendo, ¿no?, quebrado por el mismo Ministerio de Salud, por sus mismos funcionarios. Y esperemos que este año no se repita lo que venimos señalando, pero vuelven a insistir, ¿no?, en contabilizar a los trabajadores que no les corresponde, ¿no?, el decreto legislativo 1153, porque no pertenecen al equipo médico. Sí sé que dicen que son asistenciales, pero bueno, ya Serviles ha dicho, ¿no es cierto?, que no son asistenciales, aún trabajen en una área. Asistencial es quien pertenece y quien atiende al paciente, ¿no?, en el equipo médico, ¿no es cierto? Pero no van y tocan las puertas al Ministerio de Salud para que el Ministro de Salud, ¿no?, les diga que sí, pero apoyando el ingreso de auxiliares, ¿no es cierto?, ¿no?, e intentando quebrar los derechos que nosotros tenemos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir en esta situación tan discriminativa? ¿Hasta cuándo? Entonces, esa situación el Ministerio de Salud debe corregir. Claro, porque está bien que sean sus sindicatos favoritos. Nosotros no, a la final no nos vamos a molestar por eso, ¿no? Si quieren sindicato favorito, tengan su sindicato favorito, tómense todas las votos que quieran, donde quieran, el lugar que quieran, la hora que quieran. No tenemos por qué molestar de eso, pero el Estado de Derecho se tiene que respetar. No pueden presentar una negociación colectiva trabajadores que son administrativos, ¿cierto? y que se tenga que conversar derechos que no competen al equipo médico. No competen, no son del equipo médico, no son de la 1153. Quitándole derechos, quitándole economía a los trabajadores que sí le corresponden a la 1153.
eso, sino que ingresando auxiliares, ¿no?, que perjudican, ¿no es cierto?, ¿no?, al equipo médico. Claro, porque el equipo médico debe estar conformado por egresados de institutos tecnológicos superiores del tercer grupo ocupacional. ¿Cómo van a recibir auxiliares? ¿No? Es lo mismo en el primer y segundo grupo ocupacional. Tienen que ser profesionales que hayan cumplido, ¿no?, en tener sus títulos en las mismas condiciones. Pero no, parece de que la realidad, ¿no?, de que deben de cuidar la meritocracia no les importa absolutamente nada. Pero no solamente eso, no les importa los derechos del mismo técnico, ¿cierto?, profesional. No les importa. Y eso, imagínense, ¿no? Es hacer un reconocimiento, ¿no?, a los auxiliares. Y ese es un negocio. Claro, es un negocio. Entonces, ¿cómo el Estado, el Ministerio de Salud, no va a cautelar, ¿no es cierto?, el derecho de la población? ¿Cómo no va a cautelar? Claro. ¿Cómo van a permitir el ingreso de auxiliares al equipo médico? ¿Cierto? Y no garantizando los derechos humanos de las personas que se atienden en los establecimientos de salud a nivel nacional, que todos tengan, ¿no es cierto?, en la 1153, ¿no?, la delimitación de sus títulos. Claro. Entonces, eso tenemos que ya empezar a considerarlo, ¿cierto?, de que se perjudica al equipo médico, se perjudica a la población nacional, ¿cierto?, con el ingreso de auxiliares. Los derechos humanos de las personas se ven afectados porque el Estado debe brindar la calidad de profesionales, ¿cierto?, debidamente titulados. Debidamente titulados. Pero no solo eso, perjudica al equipo médico. Pero no solo eso, perjudica a los peruanos que con mucho esfuerzo hacen, ¿no es cierto?, para irse a estudiar a un instituto tecnológico superior y su título no valga para nada, no les sirve para nada. Y por último, un auxiliar, ¿no es cierto?, esté por encima de un titulado de institutos superiores tecnológicos. Eso viene sucediendo. Y nosotros lo venimos señalando reiterativamente, que el Ministerio de Salud no puede estar perjudicando, más aún después de una pandemia donde hemos visto, ¿no es cierto?, la muerte de cuántos peruanos, ¿no es cierto?, la muerte de cuántos del equipo de salud, y en mayor proporción, cuántos técnicos han muerto. Entonces, no, el Ministerio de Salud no puede continuar con esa política, ¿no es cierto?, de perjudicar los derechos del titulado. No se puede seguir, ¿no?, con esa política de oídos sordos. No se puede seguir con esa política de oídos sordos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que entiendan? ¿Cómo hacemos para que se corrijan y se respete lo que viene sucediendo, el marco legal? No pueden tocar una economía del equipo médico para dársela a los administrativos. No pueden presentar, los sindicatos mixtos no deben presentar la cantidad total de afiliados que tienen, solo deben presentar la cantidad de asistenciales que tienen. ¿Por qué? Porque no puede aceptarse en el Ministerio de Salud que se esté dando esta situación, permitiendo así, ¿no es cierto?, ¿no?, el derecho a estos sindicatos de poder tocar
y trastocar derechos que le corresponden al equipo médico para dárselo a asistenciales que no le corresponden. Hasta donde yo tengo entendido, eso sería una malversación, que no puedes tocar un derecho que le corresponde a la 1153, pero si todos lo permiten, si todos están de acuerdo, ¿cierto? Y no se respeta el marco legal, ¿qué es lo que realmente estamos viviendo entonces? ¿Qué es lo que realmente estamos viviendo? Estas situaciones que vienen sucediendo deben corregirse, ¿no? No se puede permitir sindicatos, ¿no?, llamados mayoritarios, ¿no?, representados, ¿no?, por asistenciales administrativos, ¿no es cierto? Se les acepte una representación, ¿no?, administrativa. Puede ser. No puede ser. Eso se tiene que corregir, porque eso está causando problemas, ¿no es cierto?, ¿no?, en la negociación colectiva. Tienen que corregir, ¿no?, de que tengan una representación, o se les dé desde el conteo una representación que no la deben tener. Ahora, si ellos quieren mantenerse con sus sindicatos mixtos, y es su responsabilidad de su dirigencia, pero que de ahí nos vengan a decir, ¿no es cierto?, que como son sindicatos mixtos, ellos van a entrar a romper y a quebrar el marco legal y el Ministerio de Salud le va a aceptar. Bueno, eso ya no tiene ningún sentido. La 1153 es para el equipo médico, y la mesa con la presidencia, con la PCM, es de la parte administrativa. Vayan ustedes, ¿no es cierto?, vean sus derechos en la mesa que les corresponde. No le estén quitando derechos al equipo médico, sobre todo al técnico, que es el más perjudicado en el equipo médico. Y no contento con eso, querer meter auxiliares, cuando ya lo que el MINSA tendría que hacer es reconocer los títulos, porque al no reconocer los títulos el Ministerio de Salud está generando este problema. Y lo venimos haciendo con un proyecto ley, más de 20 años, luchando con la CONTAP, ¿no? Y seguimos en esa misma situación, que no quieren entender, que no quieren comprender, y están buscando de todas las formas, ¿no es cierto?, ahora usando lamentablemente a sus sindicatos favoritos, ¿no es cierto?, para tumbarse nuestra ley, ¿no? Imagínense, los adversarios, los enemigos, ¿no?, de la ley 28561, los que atacaron, los que no querían una ley, hoy dicen ser defensores de la ley. ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿En qué día? ¿Cuándo pasó? Claro, ellos dicen que representan al técnico y a sus derechos, pero un adversario no puede representar, un enemigo de la 28561 no puede representar, uno que atacó a la 28561 con su organización sindical no puede, no debe representar, porque han sido opositores de la independencia, opositores del egreso de instituto, opositores. Entonces, como opositores, ¿cierto?, ¿no?, y a la vez favoritos del Ministerio de Salud, hoy, ¿no es cierto?, están, ¿no?, al frente de nuestros derechos. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo se dio? ¿Quién les dio? Claro. Y bueno fuera que al ponerse al frente, ¿no es cierto?, al tener las fotos con el ministro, con los congresistas, ¿no?, ¿para qué? Le pasaba buenas fotos, ¿no es cierto? Pero ¿de qué le vale que tengan unas lindas fotos si realmente no les interesa respetar nuestra ley? La quieren cambiar para meter auxiliares. ¿De qué les vale si quieren tumbarse en nuestra negociación colectiva? La negociación colectiva, no crean ustedes, porque nosotros somos un grupo minoritario, ¿no es cierto?, un grupo pequeño para ustedes, no somos mayoría, no tenga valor. Un momentito, las negociaciones colectivas se respetan, no pueden violar nuestra negociación colectiva, no pueden tocar nuestra negociación, no pueden atacar nuestra negociación colectiva.
no pueden estar buscando afectar nuestra negociación colectiva. Nuestra negociación colectiva está presentada, fundamentada legalmente y técnicamente y representada por una confederación nacional de más de 4.000 afiliados, con 6 federaciones y con presencia en más de 14 departamentos. Correcto, en mucha mayor cantidad de representación de departamentos que cualquier organización sindical. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. Entonces no deben afectar o no deben estar trabajando para destruir la negociación colectiva de la CONTAC, porque el profesional técnico de instituto tiene claramente presentado la segunda apertura y reconocimiento de la ley 25333 y la igualdad en la 1153. ¿O ustedes creen que porque van a tumbarse nuestra ley o van a apoyar a estos sindicatos o van a aprobar lo que no deben aprobar, beneficios para administrativos, está bien? ¿Les parece correcto? En ningún sentido, eso es incorrecto. Ilegal. Ilegal. Y me llama la atención, ¿no es cierto? Y ahí sí yo llamo una atención a los nuevos funcionarios del Ministerio de Salud, que deben tener la asesoría de servir, ¿no es cierto?, de quién realmente debe ser representado, ¿no es cierto?, en la 1153. Y no puede ser que sindicatos mixtos quieran anteponer ellos, ¿no es cierto?, una plataforma, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver. Cuando ustedes leen la solicitud que hacen en su negociación colectiva, es que el administrativo pase a la 1153. Bueno, ellos pueden pedir lo que quieran, pero no dentro de la negociación colectiva. Ese no es el lugar donde la FENUVSAS y los demás sindicatos estén de acuerdo en que pasen los amigos. Ese no es el lugar. La mesa de negociación colectiva descentralizada sectorial pertenece al equipo médico, pero no puede ser de que se unan para que los administrativos ingresen a la 1153. Ellos tienen que plantear su solicitud en otro campo. Y su campo que a ellos les corresponde, y ellos lo saben muy bien, es el legislativo. Ahí ellos deben trabajar, pero no pueden sabotear, ¿no es cierto?, ¿no?, una normativa como la 1153 del equipo médico para beneficiar, ¿no es cierto?, a trabajadores, ¿no es cierto?, que no les corresponde, que son administrativos, ya que los administrativos tienen derechos en la negociación colectiva centralizada que la llevan en la PCM, ¿no es cierto?, estas mismas organizaciones. Y no tienen el reparo, ¿no es cierto?, de quitarle derechos o perjudicar al asistencial del equipo médico, queriendo decir que tú también eres asistencial y a otros le ponen como asistencial. Pero el tema no es que le pongan el nombre de asistencial, no son asistenciales. Así tú lo llames administrativo asistencial, no son asistenciales, porque no atienden pacientes. Y está perjudicando la negociación colectiva que viene dándose, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud. Y nosotros le hemos enviado la documentación que esos trabajadores no pueden ser contabilizados en la negociación colectiva. No, yo no voy a discutir si son mayoritarios o no. Lo que estamos señalando es que no pueden sumar a los trabajadores que no les corresponde la 1153. Se tiene que sacar a todo del conteo, a todos los trabajadores administrativos. Y solo deben quedar los asistenciales a quienes realmente representan. Y tampoco se puede usar la negociación colectiva descentralizada del MINSA para beneficiar a trabajadores administrativos que no le corresponden. Es que no les corresponde. Legalmente no les corresponde. Legalmente le corresponde al profesional egresado de institutos tecnológicos superiores, ¿no es cierto? Legalmente le corresponde la 1153, no a otros trabajadores. Entonces la mesa de negociación colectiva tiene que sentarse a revisar los derechos de quien le corresponde el marco normativo de la 1153, no de los que no pertenecen a la 1153. Los trabajadores administrativos, lo repito, pertenecen a la negociación colectiva centralizada que se realiza en la PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros.
que tiene muchísimo más peso, muchísimo más valor. O sea, reciben derechos en la centralizada y vienen a quitarle derechos y economía en la descentralizada a quien le corresponde la asistencial. ¿Eso se está permitiendo? ¿Eso se debe permitir? ¿Eso va a seguir así? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Eso no debe darse en un marco legal establecido ya en la 1153 del equipo médico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como lo voy a repetir, no hace falta ni que nosotros lo digamos. Es necesario que la CONTAP tenga que señalar a los funcionarios del MINSA y señalar a estos sindicatos de que están equivocados, de que no pueden afectar los derechos del equipo médico. Hace falta que nosotros lo digamos. Y acá hay otro dato más, ¿no es cierto? Pareciera no dicen absolutamente nada los grupos ocupacionales en la 1153. Le están quitando derechos. Bueno, de repente a ellos no les quitan, pues. Como se lo quitan solamente al técnico que les importa. Y eso no es así. Eso no es así. Están permitiendo quebrar el Estado de Derecho y quebrar los beneficios que corresponden al profesional técnico en la 1153 para favorecer el ingreso de auxiliares. Y eso debe también preocuparle al equipo médico. ¿Cómo es posible que el equipo médico no se manifieste, ¿no es cierto?, de que solamente deben egresar egresores de institutos superiores tecnológicos? No dicen nada. ¿Ah? ¿Tú has visto alguna denuncia, algún comunicado, un avisito, algo acerca de que no es posible de que el Estado esté retrocediendo e ingresando a auxiliares? A nadie le ha importado, a ningún grupo profesional, no les ha interesado. Bueno, en parte pueden tener razón, ¿no? En parte guardan silencio, casi mi problema, el problema de los técnicos, ¿no? En parte pueden tener razón, no es el problema de los profesionales y son los mismos técnicos que somos los llamados a formar sindicatos, formar federaciones, tener una buena economía de 20 soles, hacer las publicaciones en los periódicos, tener los locales, ¿no? Tener reuniones, ¿no? Alcanzar a los colegas, las normativas legales para que conozcan, ¿no es cierto? Y defender. O sea, en parte puede ser cierto que no es la responsabilidad de los profesionales, ¿no es cierto?, el hecho de que, ¿no?, el hecho de que ellos tengan que cuidar nuestros derechos. Pero ojo, el ingreso de auxiliares, de personal que no tiene preparación, afecta a todo el equipo. Claro, pero parece que tampoco es tan cierto que se trabaje en equipo, porque no se está valorando el trabajo del técnico. Y eso, de repente también uno puede decir, pero eso no depende de nosotros los profesionales, eso depende del ministerio. O sea, a las finales, si tú te das cuenta, todo el mundo se tira la pelota. Porque acá, como dijo el segundo secretario general de la CONTAP, ¿no es cierto?, nacional, dijo bien claro el colega León, acá no se trata que yo sea la CONTAP o no sea la CONTAP, dejemos de lado un rato la CONTAP, le corresponde o no corresponde que le reconozcan su título. 30 años discriminado, le corresponde una segunda apertura porque ya hay un primer grupo SPE. 5 niveles le corresponde o no, claro, las mismas condiciones que todos los trabajadores de la 1153, 5 niveles. ¿Le corresponde o no le corresponde el 55% de aumento de guardia? Por supuesto, le corresponde el 55% de aumento de guardia. ¿Le corresponde o no una escalera homologativa acorde al equipo médico en los aumentos que les han dado? Por supuesto. Uno no puede estar debajo de un auxiliar y un auxiliar esté ganando más o un auxiliar esté con mayor nivel que un egresado de Instituto Tecnológico Superior. Entonces lo que nosotros estamos señalando más allá de la CONTAP son hechos reales y verdaderos. Entonces, si nosotros estamos reclamando hechos reales y verdaderos, pues ya se debe comprender, ¿no es cierto? Claro,
se debe de entender, porque no podemos estar así como estamos. No tiene ningún sentido, ninguna razón de lo que está pasando. Pero viene sucediendo lo que viene pasando. ¿Hasta cuándo va a suceder? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Entonces, más allá de la CONTAP, más allá de la organización, más allá de los derechos que nosotros tenemos, que los hemos presentado ya, y ojo, acá hay un dato más, ¿no es cierto? Ya reconocida la CONTAP, ¿no? Nos venían atacando que no teníamos reconocimiento, y ahora que tenemos, ¿ahora qué? ¿No? Ingresamos como coalición el año pasado. Este año somos una confederación, gracias a Dios, ¿no? Y ahí tengo que confesar algo, ¿no? Como lo dije ya en alguna reunión a los dirigentes nacionales, fui yo quien se opuso a que la confederación se forme, porque queríamos alcanzar una mayor cantidad de federaciones, al menos más del 50%, y los dirigentes principales, antes que nos traicione la CONATAP, lo saben muy bien. Me opuse férreamente a formar la confederación, fuera la razón que fuera, el pretexto que fuera, me opuse. ¿Y por qué me opuse? Porque pensaba en una democracia adecuada, una democracia correcta, una democracia representativa, pero jamás nos imaginamos que nos querían traicionar, que nos querían a nosotros destruir. Entonces, no contento con destruir la primera CONTAP en el año 2005, despedir a Juan Manrique Salas, despedir a más de 300 dirigentes, a nadie le interesó, a nadie, ojo con eso, ¿no? A nadie, al contrario, se robaron el trabajo de la CONTAP, todo lo contrario, imagínense ustedes, claro, todo lo contrario. En vez de decir sí, ¿no? Hubo la CONTAP, hubo Juan Manrique Salas, no, todo el mundo se ha robado el trabajo, y no contento con eso, ahora lo quieren destruir, lo quieren tapar, quieren cambiar el día de lucha, quieren cambiar la ley, quieren meter auxiliares, quieren meter administrativo, la quieren volver una ley general de... ¿Y dónde quedan los derechos de este instituto? ¿Dónde queda el derecho de la CONTAP de su propia ley? Usted no tiene derecho a tocar, pero ni una letra, no tienen ni siquiera una coma, para nada, absolutamente para nada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por eso digo, ¿no? Pueden decir, bueno, pues como al técnico no le importa nada, yo hago lo que quiero. Que no se trata de que hagas lo que quieras. Es como la 1153, no se trata de que la CONTAP te diga que está mal la negociación colectiva y que solamente debe respetar, no, es lo que dice el marco legal que se debe respetar. Entonces, ¿qué debe respetar? El marco legal. El marco legal es el que se respeta. No vas a esperar que alguien te diga, oye, respete el marco legal, respeta la 1153. No importa ni uno, no importa ni lo otro. Estamos mal, ¿se dan cuenta? Los marcos legales están establecidos para que se respeten. Se deben respetar. La 1153 es del equipo médico, no es de... La 1153 tiene que reconocer, ¿cierto?, los títulos. La 1153 tiene que dar los 5 niveles. Entonces, más allá de la CONTAP, más allá de lo que tú puedas señalar o ver o decir, ¿cierto?, más allá de todo eso, es el hecho de que se debe respetar los marcos legales establecidos, ¿no? Claro, o sea, que hace falta que la CONTAP te diga que la 1153 es del equipo médico, debes respetar la 1153, debes dar igualdad en la 1153, nos tienes que dar los 5 niveles, tienes que ubicarnos en el tercer grupo ocupacional, nos tienes que reconocer el 55%, no hace falta ni que le digamos eso. No es ni necesario que la CONTAP tenga que existir si realmente fuésemos honestos desde el Ministerio de Salud, desde las altas esferas del gobierno, en reconocer las mismas leyes aprobadas por el mismo Estado peruano, como es la 25333. Añade la lucha de la CONTAP al despido de Juan,
¿no es cierto?, a la destrucción de la primera CONTAP. Añade de todo eso, pero sobre todo añádale también el COVID. O sea, mira las cosas con claridad. ¿Ah? ¿Cuántos muertos? Mira la discriminación, mira cómo está. Pues no tiene ningún sentido que se esté rompiendo el marco legal, ¿no es cierto?, desde una manera que es notoria, ¿no? Es notoria. La negociación colectiva va a continuar, la negociación colectiva debe continuar, pero la negociación colectiva debe respetar el marco establecido de la 1153 y tocar los derechos a quien realmente le corresponde. En este caso, al equipo médico. Y del equipo médico, el que está mayormente perjudicado en sus derechos, ¿no es cierto?, es el egresado del Instituto de Negocios Superiores. Nosotros pertenecemos al equipo médico. Es como si no perteneciéramos. Nos tienen como auxiliares, ganando igual que auxiliares. Eso no tiene ningún sentido. Correcto. Es que eso está sucediendo. Ahora, que muchos técnicos se queden callados, que muchos técnicos sean cómplices, que muchos técnicos sigan estas organizaciones, eso tampoco tiene nada que ver. Así la mayoría esté equivocada, la ley es la que manda. Si no, pues que los truhanes gobiernen, que los truhanes hagan sus leyes y quiebren todo el Estado de Derecho. Eso no es así. Claro, no se trata en una ley de mayorías o minorías. Como las mayorías quieren gobernar, ¿no es cierto?, ¿no?, al pasado, meter auxiliares, ¿no?, a quien no corresponda y quieren seguir en lo mismo, ¿no es cierto? No quieren cambiar las cosas, así debe continuar todo. No, para nada. Para nada. Para nada. La ley tiene que ser actual, el Estado no puede afectar los derechos humanos de las personas. No puede afectar el derecho humano de las personas, no puede. Claro, no puede afectar el derecho humano de las personas a tener un buen equipo de profesionales. El Estado no puede retroceder meritocráticamente, sino tendría que cerrar los institutos superiores. Y ahí el Ministerio de Salud tendría que ver mucho, ¿no es cierto?, en el requebrajamiento, ¿no es cierto?, de las instituciones llamadas institutos de superiores que entregan, ¿no es cierto?, hace más de 30 años que estamos no señalándolo, ¿no?, los títulos a nombre de la nación. Claro, y no solamente perjudicando a los estudiantes y volviéndolo una estafa, al no reconocer los títulos y al querer retroceder al siglo pasado para ingresar auxiliares al equipo médico. ¿Ah? Entonces las cosas tienen que verse con mucha claridad. El marco legal se tiene que respetar. La 1153 es una normativa legal, un decreto legislativo que tiene que dar igualdad. Y hablando de igualdad, pues ahí viene el reclamo de la CONTAP, ahí donde aparece la CONTAP, y es ahí donde la quieren frenar. Están intentando, imagínense, ¿dónde se ha visto esto? Están intentando destruir nuestra plataforma de lucha. Estos sindicatos mixtos. Imagínense. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Ah? Y el Ministerio de Salud lo está permitiendo. ¿Por qué el Ministerio de Salud está en contra de la negociación colectiva de la CONTAP? ¿Por qué el Ministerio de Salud está en contra del egresado de Instituto de Negocios Superiores? ¿Cómo el ministro va a decir que está con nosotros y luego va a estar apoyando a estas organizaciones sindicales que están en contra? ¿No? Claro, están en contra porque quieren que todos sean sus afiliados y a todos volvernos auxiliares, y ahí están totalmente equivocados. Nosotros somos un grupo profesional intermedio, así como los enfermeros son el segundo grupo ocupacional, nosotros somos el tercero. Nosotros somos el tercer grupo ocupacional. Claro. Eso somos nosotros. ¿Ah? El tercer grupo ocupacional. Entonces, tomemos la responsabilidad del caso.
tomemos la responsabilidad del caso. No se puede perjudicar a trabajadores que tienen leyes. No se puede permitir en el Ministerio de Salud una acción colectiva, ¿no? que no toque los derechos del equipo médico y toque derechos administrativos cuando no le corresponde. El Ministerio de Salud no puede permitir el conteo de estos sindicatos mixtos, ¿no es cierto?, llamados mayoritarios, de la parte administrativa, porque no corresponde al Ministerio de Salud, a la mesa de diálogo descentralizada, le corresponde en la otra mesa ver aspectos, ¿no es cierto?, porque si no sería un sabotaje a la 1153. Una malversación, porque se estaría tocando una economía que no corresponde a trabajadores asistenciales del equipo médico, 3 grupos ocupacionales, como lo señala la 1153, y las especialidades, ¿no es cierto?, del técnico de enfermería, nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio, obstetricia, odontología y habitación. Ellos pertenecen a la 1153. Y si quieren seguir trabajando para el ingreso de administrativos, no pueden sabotear la mesa de negociación colectiva, no se pueden aprovechar de la mesa de negociación colectiva, porque tienen el favor, ¿no es cierto?, ¿no?, de la alta élite política del Perú. No pueden hacer eso. No se pueden aprovechar de esa situación. No se puede permitir que eso suceda. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque así está establecido en el marco legal de la 1153. Así está establecido. Entonces, reflexionemos un poquito, ¿no es cierto?, denos cuenta qué es lo que viene sucediendo, ¿no?, y veamos los derechos que deban ver. El técnico tiene que tener 5 niveles como todos el equipo médico en la 1153. El técnico profesional de instituto tiene que ser reconocido por tiempo de servicio con 5 niveles, su 55% de guardias. Los contratados no pueden estar debajo, ganando menos que un auxiliar. Tiene que empezar un inicio, y lo hemos señalado, que no deben existir niveles sepultureros. Son niveles sepultureros. Deben darle nivel inicial TC, con ascenso automático cada 5 años. Claro, cumple 5 años, ascenso automático TB, 5 años TA, 5 años SPS, 5 años SPE. No podemos seguir viviendo discriminando y favoreciendo solamente a un sector, a un grupo, dándole todos los beneficios, cuando somos un equipo y los técnicos, ¿no es cierto?, son las columnas, los baluartes que movilizan, ¿no?, todo lo que es el sistema de salud. Son ellos los que prácticamente hacen que el sistema funcione. Claro, como equipo. Entonces la discriminación tiene que terminar. Tenemos que estar ubicados, claro, porque si no, pues seamos claros. No vamos a recibir agresión de instituto, vamos a recibir, o sea, seamos honestos. Entonces estamos de retroceso. Entonces ya no vale nada los institutos tecnológicos superiores. Ya no sirve de nada, ¿no es cierto?, que el Estado no te dé un título de nombre de la nación de 3 años. ¿Hacia dónde estamos yendo entonces? ¿Qué está construyendo el Ministerio de Salud? ¿Un retroceso? Entonces, considero de que debe respetarse el marco legal establecido en la negociación colectiva, descentralizada. Considero que debe verse la negociación colectiva de trabajadores del equipo médico asistenciales, los 3 grupos ocupacionales. Considero que no se puedan ver derechos que no corresponden a administrativos y que no se acepte el conteo de sindicatos mixtos presentando administrativos que no tienen derechos dentro de la 1153, dentro del equipo médico. Y si algo no les parece, como lo saben hacer muy bien, ¿no es cierto?, con sus, ¿no es cierto?, partidos políticos, presenten un proyecto de ley y trabajen donde corresponda, pero no estén saboteando la economía, los derechos del equipo médico en la 1153. Eso no tiene ningún sentido. Y esperamos que se respete realmente lo que es una negociación colectiva y que el MINSA comprenda que debe darle derechos y reconocer las leyes de los titulados de la 1153 y la igualdad de la 1153. Bueno, pues, ¿no es cierto? ¿No? Una vez más, ¿no? Hemos alcanzado, ¿no?
algo que es importante que se sepa, se valore, ¿no? Que es el respeto a la normativa legal, ¿no? Y no podemos destruir, ¿no?, el marco legal. Correcto. Muchas gracias. Saludos a todos. ¿No es cierto? Los profesionales técnicos, saludos a los dirigentes de la CONTAP, ¿no? A todos los simpatizantes, ¿no?, que están avanzando, que están formando sindicatos, que están formando federaciones, ¿no? Que tengan que siempre hacer respetar el marco legal. No puede venir a atropellarnos. Así es. Muchas gracias. Dios les bendiga.